Buenas noches, profe. Espero que se encuentre muy bien. Bueno, ya a continuación con el análisis de la película, que es La Ola. Bueno, entonces esta es una película, es alemana, lanzada en el año 2008, ¿cierto? Como protagonista tenemos a un docente su nombre es Rainer Wenger, ¿cierto? Que es un profesor que se le ocurre un experimento en la universidad, pues con sus alumnos en la semana de proyectos. Entonces, eh, busca pues que se dé el funcionamiento de los gobiernos totalitarios, eh, cuyo experimento nos habla pues de dictaduras y anarquías y dictaduras críticas y de situaciones de gobiernos totalitarios. Entonces, eh, algunos de estos alumnos no están pues de acuerdo con que se den estas dictaduras en su país y en la universidad, no quieren volver a ver pues polémica sobre estos temas. Entonces, debido pues a esta polémica, el profesor Wenger comienza con un experimento de dictadura, ¿cierto? O sea, para comenzarle a dar a los alumnos eh, eh, como órdenes, disciplinas, ¿cierto? En su clase. Entonces el profesor logró que ellos, eh, en medio de este proyecto, el profesor logró que sus estudiantes entraran a clase en el tiempo que él les indicara. Había días que él les decía qué tiempo era y tenían que tratar de que ese tiempo bajara más de lo normal que él le proponía, que eran mínimo entrar al aula en 30 segundos. Entonces cada vez iba mermándole. Eh, que se vistieran, tuvieran una vestimenta pues al entrar a su clase. En este caso era que se vistieran de pantalón y camisa blanca, todos tenían que estar con pantalón y camisa blanca y eran pues las órdenes que él les daba para promover pues con este proyecto. Él, bueno, entonces él decidió que el popular curso pues donde él estaba dando clases se decidió llamarle La Ola, este proyecto se decidió llamar La Ola y a medida que pasaban los días sucedía pues, serie de ideas tanto de parte de él como de los alumnos y, y comenzaban pues a ver disciplina y sentimientos hacia la comunidad para convertirse pues en un movimiento real. Algunos alumnos empezaron a aislarse porque pues no estaban de acuerdo con estas normas, entre ellos había una muchacha que no estaba de acuerdo. Bueno, entonces comenzaron con este proyecto, comenzaron a notarse pues en toda la universidad, en la comunidad, en su familia, en su vida personal. Entonces comenzaron pues a hacerse notar como de manera vandálica. O sea, los demás lo veían así, pero ellos no, ellos se veían pues como un grupo como un grupo bien, ellos no veían nada malo, pero los demás los veían como vandalismo, como lo decían que como vandalismo, pues la sociedad lo decía que era como vandalismo porque pegaban logotipos, rayaban las paredes, y ponían el nombre de la ola por todas partes por donde ellos iban, en la universidad. Eh, pero todo esto era pues respaldado por el profesor. Uno de estos alumnos pues empieza a ver la ola como a su familia, como algo muy personal de él y empieza a obsesionarse con este grupo, ¿sí? Conforme pasaban los días, los alumnos comenzaban a cambiar su conducta y sus ideologías. Ya no eran las mismas que tenían, sino que este proyecto los llevó a cambiar totalmente su vida. Entonces una alumna es la única que no se vestía, pues como lo dije anteriormente, no se vestía como los demás y no quería hacer nada como los demás y tenía pues discusiones con su novio, que era del grupo, y él sí estaba de acuerdo con esto. Eh, bueno, poco a poco el movimiento de este grupo fue tomando pues entusiasmo en todos los miembros de la ola y iban ganando pues fuerza y unión en este grupo. Los jóvenes se volvieron totalitarios y, y el que se opusiera a este movimiento, a estas dictaduras y a estas reglas, eh, sería marginado, no tenía que ser parte de él y lo rechazaban. Hubo una fascinación mutua entre el líder y el grupo,
cuyo líder se encontraba pues atrapado en esta ilusión de querer crear dictaduras en su grupo, por lo cual tuvo problemas con su pareja, también que era docente, era una docente, y pues que no aceptaba pues todo este tipo de situaciones que se estaban pues obsesionando tanto con este grupo. Entonces, y esta profesora, la esposa, intentó desistir pues de estar con él. Bueno, pero más tarde, poco más tarde, el profesor Wenger se da cuenta de que lo que había creado, que lo que había pues creado como grupo e intentar terminar con un movimiento era peor, era peor para uno de sus, esto fue lo peor para uno de sus alumnos, porque como les digo, él se quiso obsesionar con este movimiento y quería ser ya parte del líder, tomar la posición del docente. eh, estaba dispuesto estaba dispuesto a todo, a conservar la ola, porque ya el profesor vio que esto se estaba obsesionando y ya quería terminar con este movimiento, pero ya los alumnos no querían. Entonces amenazó a su profesor, a unos compañeros con armas, que porque querían terminar pues con este proyecto. Finalmente, después de todo este suceso, pues porque hubo no recuerdo muy bien si fue que sí se murió un alumno, en medio pues de la discusión, un alumno disparó, no recuerdo si fue que se murió o no, pero al final pues el profesor terminó detenido por las autoridades y se quedó sin esposa, sin ser maestro ni nada, y todos se dan cuenta de lo que había ocasionado pues su propuesta, problemas, dificultades, eh, pues hizo que los grupos se tuvieran problemas unos con los otros. Entonces al final el profesor terminó en la cárcel, encerrado. Entonces por esa obsesión que él tuvo, terminaron pues las cosas muy mal. Eh, bueno, profe, yo me guié por la teoría de Freud, como me habías dicho, que me dijiste que Melanie Clay también era, pero me gustó mucho la teoría de Freud, donde nos habla de la teoría de las masas, ¿cierto? Y el análisis del yo. Entonces Freud afirma pues que la psicología social también es una psicología individual. Pues, ¿por qué? Porque ya, o sea, el yo también hace, pues también tiene presente sus pensamientos y sus acciones siempre hacia el otro. Entonces esto era lo que, como lo decía yo en la película, el profesor y sus ideales, lo que quería lograr con sus alumnos. Entonces aquí nos dice Freud que ya sí era un modelo a seguir o un modelo a imitar como un objeto de amor o, o, o un enemigo o un adversario, ¿cierto? Eh, en, esta, en esta teoría de las masas, Freud nos habla de tres tipos. La primera es la masa de las efímeras, que quiere decir un ejemplo, o sea, que son esas agrupaciones breves o espontáneas, que son sujetos o individuos por lo general primitivos, o sea, son irascibles, que se comportan de una forma agresiva, que fue en este caso el alumno pues que se puso alterado porque el profesor quería terminar con este proyecto y él se oponía a que esto fuera cierto y terminó pues hiriendo a un compañero, a su profesor. Entonces en esta película se vio esta masa de las efímeras que se comportan pues de una manera agresiva, perdón, y creen que pueden hacerlo todo, ¿cierto? En este caso también el docente, porque él creyó que podía hacer pues el proyecto que él se proponía y si no iba a tener ningún problema, ¿cierto? Entonces se propuso a tener el proyecto de la ola y lo tuvo, aunque haya terminado pues mal. Es decir, es una masa que se cree poderosa. Por lo general hacen cosas que no pueden hacerlo individualmente. Por eso hay un grupo determinado. La segunda masa es la alternamente organizadas. O sea, ¿cómo así que alternamente organizadas? Son como, por ejemplo, eh, las iglesias o un estado, ¿sí? De la época, pues. Nos dice Freud que estas masas son habitualmente, pues que no están permitido ingresar o salir, o sea, hay normas, todo está regulado o penalizado, ¿cierto? Son normas o mecanismos
externos que aseguran una unión y una cohesión interna de la masa, ¿cierto? Están altamente jerarquizadas y las une símbolos comunes. En estos símbolos era el logo de la ola que por en la institución, en la carretera, en su familia, todo lo ponían con el logo de la ola, ponían un logo de la ola. Entonces esta significa altamente organizada, los símbolos y los signos que tenían ellos en esta película. Y finalmente la tercera masa que nos habla de las masas estables y duraderas. ¿Cómo así? O sea, en este caso nos habla Freud que son la familia, los partidos políticos u organizaciones de cualquier otro tipo, ¿cierto? Estas masas son duraderas, no son espontáneas y para Freud dice que son las masas unidas por la libido o por el amor, es decir, el amor propio, el amor hacia el otro, el amor hacia la humanidad, lo que ellos querían expresarle el profesor quería expresarle a sus alumnos y a la comunidad de que querían hacer algo diferente. Este proyecto para el profesor surgió no porque él tuviera conocimiento o ya tuviera una especialización en algo de política, no, él quería hacer algo diferente a lo que él era, que era docente, y por eso surgió pues este proyecto de la ola. Bueno, finalmente, profe, en estos tipos de masa nos hablaba de dos conceptos o dos tipos de dos tipos, no, dos conceptos que él tenía fundamentalmente en estas tres masas que él nos habla pues principalmente, y el primero es la identificación. Freud nos habla de esos dos tipos, y uno de ellos es la identificación, que es poner al padre como un modelo a seguir, o sea, la introyección del yo en el objeto de uno mismo. Y el segundo es el enamoramiento, o sea, la libido. Nos habla de aquí de la libido, que son dos tipos de enamoramiento, como ya lo has mencionado, profe, que está la sensual meta, la sensual de meta no inhibida, que es un enamoramiento romántico, y la tierno meta inhibida, que es donde se trabaja en común, como lo hicieron pues en este proyecto de la ola, en la película, que eran unidos buscando el bien del grupo y el bien de la masa, o sea, sin buscar sexualidad genital, no, aquí buscaban era compartir un mismo ideal, que era el profesor quería compartir el ideal de crear dictaduras totalitarias, anarquías. Todo esto era el objetivo del docente, ¿cierto? Del profesor. Entonces acá en esta tierno meta inhibida nos habla de eso, de un mismo ideal o objetivo de amor. O sea, y esto atribuye al ideal del yo, nos dice Freud. Y también es una identificación entre los miembros de la masa, cómo se identifica cada uno de los miembros del grupo. eh, y esto pues los une en un amor por un mismo ideal. Entonces, profe, creo que pues esto fue todo. Eh, Me gustó mucho hablar desde la parte de Freud, porque pues sí se ve muchísimo esta teoría de las masas reflejadas en esta película, sobre la psicología social que nos hablaba él también. Y profe, ya eso es todo. Espero eh, haya, me haya hecho entender, haya hecho el análisis de una pues, manera pertinente, donde yo haya podido transmitir la idea. Y no, profe, le agradezco mucho, le pido disculpas pues por los inconvenientes y las alteridades que tuvimos pues en cuanto a esta situación. Y no, profe, le agradezco muchísimo, muchos éxitos, aprendí muchísimo también, se me dificultaba pues mucho a veces varios conceptos, pero finalmente pues usted siempre nos daba eh, eh, ejemplos para poder eh, captarle la idea que usted nos quería dar. Y no, profe, muchas gracias y eso es todo. Hasta luego.